Episodio 28, final de temporada. Abandonará a Alia a Cian. El accidente de Kaya con Nadim conmociona profundamente a todos, mientras que la lealtad se pone a prueba una vez más por la pérdida de un hijo. Demir, quien ha perdido el control tras lo que le hicieron a su padre, se presenta ante Cian para exigir una explicación. Declara con amargura que la hostilidad entre ellos nunca terminará. Nare y Zayn deciden casarse una vez superados todos los obstáculos. Si bien este camino secreto que han emprendido parece destinado a un final feliz, cambiará por completo su historia un encuentro inesperado. Mientras Cian disfruta del alivio de atrapar al asesino de Boran, las noticias de Alia le hacen comprender que sus vidas vuelven a estar en peligro. Cian emprende la tarea de resolver el caso, pero esta vez, el golpe de Mine lo conmociona. Tras estos acontecimientos, Alia se ve obligada a tomar una decisión por ella y por su hijo. ¿Conseguirá Cian persuadir a Alia, dividida entre su mente y su corazón, para que cambie de opinión? Aunque el amor duele a algunos, se desentrañará el lenguaje de los corazones silenciosos de otros, dándoles el coraje para abrir con ternura el camino a sus seres queridos. Escena del accidente. La conmoción del inicio. El accidente que Kaya y Nadim experimentan conmociona a la audiencia desde los primeros minutos del episodio. Esta escena no es solo un accidente físico, es un punto de quiebre que sacude psicológicamente a todos los personajes. La prueba de duelo por un hijo de Loyalty tiene una enorme carga dramática. Aquí la cámara se detiene en los rostros de la familia, lágrimas, gritos, silencios. Todo esto hace que la audiencia sienta el peso de este dolor. Esta escena es la primera señal para la audiencia de lo drástico que será el final de temporada. Demir, ira descontrolada. Vemos el estado mental de Demir después del accidente. Anteriormente impulsado por la venganza, Demir ahora ha perdido por completo el control. Está consumido por la ira por lo que le hicieron a su padre. Su enfrentamiento con Cian conlleva un significado más profundo que una simple pelea entre dos hombres. Esta escena es como la colisión de dos linajes, dos generaciones, dos destinos. Las palabras de Demir a Cian, nuestra enemistad nunca terminará, resumen el tema principal de la serie. Aquí el público comprende, Demir ha llegado a un punto sin retorno. Veremos más del lado oscuro de Demir en la segunda temporada. Nare y Zayn, un breve respiro, luego un nuevo golpe. En medio de todo este caos, la historia de Nare y Zayn ofrece al público un pequeño rayo de esperanza. Su decisión de dejar atrás todos los obstáculos y casarse les brinda cierto alivio. Sin embargo, la regla de los episodios finales es clara, la felicidad no dura. Aunque el camino que han emprendido en secreto parece un final feliz perfecto, un encuentro inesperado tiene el potencial de cambiarlo todo. El guionista crea el juego con maestría, el público está obsesionado con la nueva temporada, preguntándose ¿con quién se encontraron? La victoria de Cian, atrapan al asesino de Boran. La captura del asesino de Boran por parte de Cian es un momento de triunfo para él. Se siente como si se hubiera liberado de una venganza, de un peso que lo había carcomido durante mucho tiempo. Sin embargo, los espectadores familiarizados con el drama de la serie pueden predecir esto, Cian nunca experimentará una paz completa. De hecho, este alivio es fugaz. Porque la noticia que Alia recibe inmediatamente después lo trastoca todo. La decisión de Alia, entre el corazón y la mente. Aquí reside el punto más crítico del episodio, la decisión de Alia de irse. Alia debe considerar no solo su propia vida, sino también el futuro de su hijo. Su mente se inclina a abandonar a Cian porque no quiere criar a un hijo en medio de una guerra constante, derramamiento de sangre y venganza. Pero su corazón aún ama a Cian. El público ve este dilema con mucha claridad en los ojos de Alia. Una vida segura por un lado, y un gran amor por el otro. Esta decisión resume en esencia el núcleo emocional de toda la temporada. ¿Puede el amor sobrevivir bajo la sombra de la venganza? El golpe de Mine, el mundo de Cian se desmorona. Mientras Cian lidia con la posibilidad de perder a Alia, también lo sacude el golpe más inmediato de todos, Mine. Su traición es, de hecho, la mayor ironía en la vida de Cian. Porque mientras Cian se mantiene firme frente a sus enemigos externos, sufre el golpe más duro desde dentro. Esta es una de las escenas que impacta al público. El espectador piensa, la verdadera batalla de Cian no es contra sus enemigos, sino dentro de su propio hogar. Un final ideal para un final de temporada. Muerto y curiosidad.
En las escenas finales del episodio, Cian hace todo lo posible para que Alia cambie de decisión. Sus súplicas, su desesperación, el miedo en sus ojos crean los momentos más emotivos de la serie. Alia, mientras tanto, se debate entre su mente y su corazón. No toma una decisión clara, pero su postura, que implica que se marcha, desgarra el corazón del público. El guionista toma una decisión inteligente, no ofrece una respuesta definitiva. Porque la verdadera respuesta llegará en la nueva temporada. Esta incertidumbre es una de las fuerzas más poderosas que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. El mensaje del final. El episodio 28 nos dice lo siguiente: en esta historia, ningún amor es fácil, ninguna victoria es completa, ninguna herida sana jamás del todo. Cada ganancia trae consigo una nueva pérdida, cada felicidad un nuevo dolor. Por eso el público conecta con los personajes, encontrando sus historias que evocan altibajos de la vida real. El final de temporada fue una auténtica tormenta de emociones. El dolor que comenzó con el accidente de Kaya y Nadim creció con la ira de Demir. La esperanzadora historia de Nareisain nos dio un breve respiro, pero la decisión de Alia y la traición de Mine en el final nos devastaron de nuevo. Entonces, ¿creen que Alia se irá o Cian la convencerá de quedarse? ¿Y cuánto crecerá la sed de venganza de Demir en la segunda temporada? Espero sus comentarios.